Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli, todo el equipo está aquí, Federico Andajasi, Luis Gasulla, Silvina Martínez en instantes, está con nosotros en los estudios de La Nación Roberto Kachanowski, en instantes Martín Tetaz también para hablar de economía por las retenciones. Atención que se conoció la inflación 4% en enero, una proyección muy complicada, y vamos a hablar con Ricardo Burjaile por las retenciones, como decíamos que el campo está en pie de alerta en ese sentido, con Claudio Loser, el ex hombre directivo del FMI desde los Estados Unidos. Hoy Alberto Fernández habló con el presidente de Francia, quien aparentemente le habría prestado apoyo en el acuerdo con el FMI. Y después vamos a hablar con Félix Díaz. Atención, el líder de la comunidad QOM dice que le pidieron que militara para este gobierno, que el secretario de Derechos Humanos, Pitragala, en Formosa le dijo: usted tiene que militar para que no vuelva Macri en el 2023. Vamos a hablar con él y nos vamos a dar un lujo en este viernes. Hablaremos con la escritora, con la periodista Norma Morandini. Está escribiendo un libro y dejó un título que vamos a hablar con ella. Se discuten consignas en la Argentina. Falta explicar por qué se habla y se miente tanto. Así que un programa muy interesante en este viernes. Por supuesto, arrancábamos con la economía. Roberto Kachanowski, ¿qué significa el 4% de inflación ahora como dato objetivo, formal y oficial? Bueno, a ver, 4% es tasa compuesta, es más o menos un 60% anual. Igual todavía tenemos que esperar el dato del INDEC, ¿no es cierto? Porque en realidad son estimaciones que estamos teniendo hasta ahora. Esperemos el dato del INDEC, porque ahí lo que hay que mirar es la inflación núcleo. La inflación núcleo lo que mide es la inflación sin incluir productos como, por ejemplo, las tarifas de los servicios, todos los regulados, tarifas de los servicios públicos, precios controlados, lo que tienen mucha volatilidad como frutas y verduras, etcétera. El mes pasado había dado 4,9, proyectado da casi 80% anual. De manera que ahí estamos en un problema serio derivado de la emisión de moneda que hicieron el año pasado y que obviamente está impactando. Hoy ya está acelerando la inflación y pretenden ahora esta locura de separar los precios internos, desacoplar, como dicen, los precios internos de los precios internacionales. Entonces es como meterse en el túnel del tiempo y empezar a leer la bibliografía de los 60, de los 70, vuelven con la misma historia. Además, no saben que cuando desacoplaron, por ejemplo, el precio interno del precio internacional del gas en el anterior gobierno kirchnerista, la producción de gas cayó a tal punto, porque a los productores internos no les convenía producir gas, que finalmente hubo que importar gas, y ustedes van a recordar que se importaban barcos de gas. Claro. ¿Sí? El gas, para importarlo hay que primero licuarlo a una determinada temperatura, transformarlo en líquido, meterlo en los barcos, traerlo, y después tiene que haber un barco regasificador que lo tiene que transformar de nuevo en gas para mandarlos por las tuberías. Eso llegó a costar $15 el millón de BTU, que es una unidad que se utiliza, cuando, si se hubiese producido internamente, salía $7 o menos, tal vez. Correcto. Entonces, ¿me permite? Ampliamos el debate. Está Martín Tetaz también conectado. Es interesante. Arrancamos por la economía porque es el tema, evidentemente, que más preocupa a la mayoría de los argentinos. Hola, Martín, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos hablando de la inflación. Te conectamos por eso y por todo lo que hay que analizar, ¿no? Con Kachanowski aquí en el piso. Tal cual, y coincido con lo que decía recién Kachanowski. Vos pensás que no solamente los precios vienen a una velocidad del 60% anual, las estimaciones privadas están todas entre 3,6 y 4%. Vamos a conocer recién la semana que viene el dato del INDEC. Oficial. Pero lo que decía recién Roberto es clarísimo. Cuando vos querés desacoplar los precios... Ahora viste que se usan estos eufemismos, ¿no? Desacoplar precios internacionales de locales esencialmente se llama resolución 125. Eso es exactamente lo que intentó hacer el gobierno con la famosa resolución 125, que subía las retenciones cuando subía el precio y bajaba las retenciones cuando bajaba el precio. Eso es desacoplar los precios de los precios internacionales exactamente. Y eso tiene un resultado concreto que es menor producción de bienes exportables. Eso se llama sesgo antiexportador. Hace 80 años que Argentina viene cometiendo ese error y por culpa de eso nosotros tenemos
sistemáticamente faltante de divisas en el país y una crisis cada 5 años que hunde cada vez más gente en la pobreza. Mira, Hugo, te voy a hacer un ejemplo muy concreto. Si vos subís las retenciones, generás 2 problemas. El primero es que hay, como es un impuesto a las retenciones, mucha gente no lo sabe esto, pero las retenciones se cobran sobre el total que vos producís, no sobre lo que ganás. Entonces, si vos producís, por ejemplo, 7 toneladas en un campo ultra invertido en pergamino, bueno, pagás una tercera parte de retenciones. Pero si vos producís solamente 3 toneladas, que es el promedio de rinde en cualquier campo de la Argentina, un poco más alejado inclusive de los principales puertos, producís 3 toneladas, 1 tonelada se la queda el Estado. Claro. Y vos con 2 toneladas ya no pagas los costos, con lo cual, como no pagas los costos, directamente no la producís. Así que el primer resultado es que hay un montón de campos que no producen. Y el segundo resultado es que en los que producen, en los que igual quedan con algo de ganancia, no es rentable invertir, por ejemplo, en fertilizantes o en otros tipos de mejorado, porque la rentabilidad se la comen las retenciones. En Correcto. Cuyo caso, directamente terminás invirtiendo menos y produciendo todavía menos. Correcto. Menos exportaciones, y con esto te cierro, porque sé que la hice larga, menos exportaciones son menos dólares para el país. Está clarísimo. Cuando entran menos dólares, el precio del dólar queda más alto y los salarios reales quedan más bajos para todo el mundo. Y la economía se achica, si se me permite. ¿Kachanowski? Obvio, a ver, agrego. Un poco el dato lo estaba dando Martín, es así. Cuanto más lejos del puerto de Rosario, vamos a ponerlo de esta forma, está el productor, si está en Santiago del Estero, en Salta, lo que sea. Sí, los costos, ¿no? Los costos de transporte además son mucho más altos, con lo cual te da mucho menos el número. O sea que es como si ellos pensasen que todos los que producen trigo, soja, maíz, están en la zona núcleo, o sea, claro. No sé, en la ruta 8 y por ahí. Sí, con un puerto al costado. Claro, digamos. Ven nada más que hasta ahí nomás, a 100 kilómetros, 200 kilómetros de Buenos Aires. Ese es el primer punto. Segundo punto, el de la carne, me parece que no es menor. O sea que cuando vos, viste que ahora también están con el tema del precio de la carne, vieron lo que era la carne esa. Ayer se armó un lío con lo del DIP y no mostrando la grasa y vino acá al piso y contó y bueno, todavía repercute. Claro, pero vos fíjate que Santiago Cafiero le echó la culpa a los supermercados. No asumen la responsabilidad, nunca van a asumir la responsabilidad del tema. Ahora, la carne, vos sabés que los frigoríficos, para poder exportar, tienen que tener una habilitación. No cualquier frigorífico exporta. Por lo tanto, cuando un frigorífico no tiene habilitación para exportar, todo lo que produce, inclusive los cortes que se exportan, se venden en el mercado interno. Se exporta nada más que el 27% del consumo de lo que se faena. Claro. Así que yo no creo que sea un problema, no sé si Martín, si coincide conmigo, yo creo que no es un problema del precio de la carne, este es un problema de los salarios que están licuadísimos. Estuve mirando los datos esta semana. Obviamente. Obviamente. Martín. Porque elijas el precio que vos elijas, pasa lo mismo, Roberto. Diste en la tecla. No es un problema de la carne, ni es un problema del pan, ni es un problema del maíz. Porque ayer lo escuchaba a Iván Ordóñez hablar de la cebolla, que también aumentó 57% y no se exporta. O elegí el producto que quieras vos, elegí los textiles, por ejemplo, que son el rubro que más aumentó de precio este año en Argentina, aumentó más del 60%, tampoco exportamos prácticamente ningún textil. Entonces hay una inflación generalizada, no tiene sentido atacar punto por punto, porque además hoy, por ejemplo, el disparate que dijo Cecilia Todesca fue increíble, porque dijo, tenemos algunos pocos recursos, algunas pocas herramientas y las vamos a usar, referido a que pensaban aumentar las retenciones. Ellos piensan que con eso pueden controlar la inflación, lo cual es realmente preocupante porque están conceptualmente muy equivocados de cómo funcionan los precios. Y además, te doy un ejemplo muy simple, Hugo. Si vamos a poner que le creemos al gobierno y que hoy como las retenciones del maíz o del trigo son 12%, entonces de cada 100 pesos que debería valer el producto, con las retenciones se termina cobrando a 88 pesos acá en la Argentina. Si las retenciones las suben al 15%, se va a cobrar 85, no cambia nada. Claro. Y ese producto es el 13% del precio del trigo. Claro. El trigo es el 13% del precio del pan, quiero decir. Claro, entonces, es muy poco, ¿no? Tan poco. Los precios en Argentina están infladísimos y son carísimos en relación con lo que se lleva el productor. En la góndola vos pagás, hay un ejemplo que es estratosférico directamente, que es el de la manzana, ¿no? En la manzana nosotros pagamos 250 mangos el kilo de manzana en la verdulería y el productor le pagan menos de 25 pesos. Claro. Es escandaloso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir
es que no hay un problema. Vos no vas a resolver el problema pagándole el kilo de manzana al productor de Río Negro en vez de 25 pesos, 20. No va a mover el precio de aguja. No es que esos 5 mangos van a repercutir en que vos pagues 250 o 2.45 el kilo de manzana, va a cambiarte la vida. Es clarísimo. Federico Andajasi tiene una pregunta para ambos. Sí, para cualquiera de ambos economistas. A ver, yo lo que me pregunto, y lo hago extensivo, es si esto es mera torpeza del gobierno o detrás de esto hay algo deliberado y un proyecto político. A ver, el campo, los alimentos, son la entrada de dólares que tiene la Argentina. Es algo así como el petróleo en Venezuela. Bueno, sabemos lo que han hecho en Venezuela con el petróleo, que fue saltar encima, digamos, de las pocas empresas privadas que trabajaban en relación al petróleo de PDVSA y quedarse absolutamente con ese negocio. Lo estropearon, lo arruinaron, ya sabemos lo que pasó. Ahora, ¿no existe el propósito político en la Argentina de saltar sobre el campo para hacerse de esos dólares de la manera que sea? No sé cuál es el proyecto político, pero ¿no hay algo de esto? ¿Roberto? Mi impresión es que es una mezcla. Es una mezcla de torpeza de conocimiento económico y es una mezcla de titulares. O sea, arreglé el problema de la carne, la gente va a... Es un titular. Torpeza, desconocimiento. Claro, porque, a ver, propaganda, no me puedo... digamos. Y propaganda. Claro, a ver, cuando yo leo las notas que escriben y explican, Los cuando titulares. hablan, por ejemplo, de los acuerdos de precios, digo, bueno, está bien, ¿sabés quién hizo eso? Martínez de Oz, en los 70, Claro. con la famosa tregua, no sé si alguno de ustedes si lo recordará, se le había habido los precios y llamó una tregua de precios y salario. Lo que va a haber ahora, ¿no? La reunión con Eso, los gremios, con los siento empresarios. a los empresarios, siento a los sindicatos. O sea que no tenemos esperanza sobre ese posible No, pero acuerdo. a ver, eso ya lo hicieron. Claro. Se hizo 3 millones de veces, pero el punto es, siento a uno, siento al otro, y mientras tanto el Banco Central tiene un chorro de plata en el mercado porque tiene un déficit fiscal fenomenal. O sea que el problema está en otro lado, pero hacen todo el show. Eso es parte de la escenografía. Sabemos que ellos se manejan con mensajes de este tipo, digamos... Con anuncios, dice usted. Sí, anuncios y sobre todo con la épica y que lucho Propaganda, contra... propaganda política. Propaganda política. Y después hay gran parte de ignorancia, porque para poder hacer esto tengo que buscar a los más ignorantes, porque la gente más capaz no se sienta a hacer este tipo de cosas, ¿no? Martín. Sí, es el punto de que hacía Roberto respecto de la propaganda, esencialmente. Hay una cuenta muy simple, que ayer lo charlábamos. El gobierno en toda la pantomima esa de la carne cuidada y qué sé yo, al final puso 6 millones de toneladas de carne arriba de la mesa, que era más grasa que carne, por lo que pudimos ver. Y eso es el 3% del consumo de carne en la Argentina. Se consumen 185 millones de toneladas. Entonces pusieron solamente un 3%. Si vos con un 3% del mercado pensás que vas a mover el precio, no moves nada. Y por otro lado, lo que decía recién Federico, pensá que recién Federico es alevoso porque los impuestos a las retenciones no se pagan en dólares. No es que el gobierno puso a dólares. De ninguna manera, al contrario, las retenciones se pagan en pesos. Pero además, poner retenciones, resultado concreto que terminas teniendo menos exportaciones, por lo tanto terminan entrando menos dólares a la Argentina, con lo cual es un tiro en los pies. Claro. Pero para la tribuna, el fulbito para la tribuna, queda con, mirá, nosotros somos los culpables de la inflación son la oligarquía terrateniente del campo, los 4 oligarcas y los frigoríficos explotadores de cipayos que quieren llevarse la carne a Estados Unidos. Claro. Y las empresas, ven, la culpa fue de los supermercados que le pusieron grasa a la carne para que nosotros quedemos mal porque ellos son unos especuladores. Digamos, como si en el resto del mundo no hubiera supermercadistas que también quieren ganar plata, que son la misma cadena que acá, como si en el resto del mundo no hubiera terrateniente, como si en el resto del mundo no hubiera empresarios. Nosotros en Argentina tuvimos la mala suerte que nos tocaron los peores empresarios, nos tocaron los peores terratenientes, el resto son la Madre Teresa de Calcuta en el resto del mundo. No, y la impresión, le pregunta a Roberto Kachanowski, es que hay un mensaje de anuncio, como usted dice, o de propaganda política, como fuere. Lo mismo pasa con las vacunas y en otros terrenos, digo, la salud y en la economía y en la política. Y también es un mensaje hacia adentro, ¿no? Aleccionador, pero el campo que está, digamos, parado, porque puede haber si hay aumento de las retenciones, puede haber un paro, ¿no? Bueno, recordemos que el kirchnerismo se quedó con la garganta con la 125, ¿no? Porque ahí se juntó
campo y ciudad para enfrentarlos, y por eso fue una derrota política muy importante. Y sabemos que son bastante vengativos, creo yo, no sé si estoy exagerando con lo de bastante, pero lo cierto, eso está claro. Ahora, yo insisto, creo que esta gente no entiende que Argentina solo va a salir adelante creando puestos de trabajo y exportando grandes volúmenes. El consumo interno no va a funcionar. Trabajo y exportación. Dato que no es menor de estos días. El presidente de Brasil y el presidente de Uruguay se pusieron de acuerdo y dijeron, che viejo, veamos esto del Mercosur, porque así como va, no va, y busquemos de tratados internacionales. ¿Qué están diciendo? Busquemos de incorporarnos al mundo. Y te puedo asegurar que Paraguay viene corriendo atrás, viene corriendo. Los únicos que queremos estar aislados del mundo somos nosotros. Entonces, ojo, porque nos vamos a quedar totalmente aislados en estas condiciones. Ahora, para poder incorporarte al mundo y poder exportar y crear puestos de trabajo y generar inversiones, etcétera, tenés que hacer una serie de reformas que este gobierno no tiene ninguna intención en hacerlas. Entonces, ahí tenemos un problema económico derivado de un objetivo político muy claro. Primero tengo que resolver mis problemas judiciales y después ir a un proyecto hegemónico. Claro. La economía... No sé, es un problema. Martín, y vos que seguís también la economía y la política, por supuesto, quiero decir, ¿pensás que esto de aislarnos del mundo que dice Kachanowski, de acuerdo a los indicadores, es porque es el Estado el que quiere gobernar, digamos, con mano dura desde la política gubernamental, o a qué se debe? Creo que tiene mucho que ver con que ellos quieren hacer política y en el proyecto de hacer política el mundo no les interesa, ni les interesa el desarrollo económico de la Argentina. Todas estas son discusiones de largo plazo en el país y ningún político en general, ojo, y le voy a ser amplio en la crítica, ningún político en general, son contadas las excepciones de políticos que son capaces de sacrificar su propio periodo de gobierno y tomar decisiones que impactan en el mediano y en el largo plazo, pero realmente... Pensar que en Argentina Hugo, cuando el gobierno anterior, ni siquiera este gobierno, el gobierno de Macri, en el año 2018 puso de vuelta retenciones, porque tenía un apretón fiscal y obviamente decidió poner de vuelta retenciones. Retenciones son impuestos a las exportaciones. Sí. Yo tengo una periodista del diario O Globo de Brasil que normalmente me utiliza como fuente económica, entonces me llama cuando hay cosas en Argentina para ver qué está pasando. Me acuerdo cuando me llamó para eso, yo le conté que el gobierno había puesto impuestos a las exportaciones. La chica, que tiene un español muy bueno, un excelente español, me corrige, me dice, usted me quiso decir impuesto a las importaciones. Y yo dije, no, en Argentina nosotros ponemos impuestos a las exportaciones. O sea, es una locura. Claro. Es una locura porque estamos... Es una traba, en definitiva. A un ingreso que provocan las exportaciones, claro. Imagínate que vos vendés un servicio y a la persona que te va a contratar le dijeras, te voy a poner un impuesto para que me contrates. Te voy a poner un impuesto. Te voy a poner una traba más. No te voy a facilitar la contratación. Para contratarme a mí podría ser un impuesto, por ejemplo, yo digo, para contratarme a mí me tenés que pagar una suite de 5 estrellas para empezar a hablar, a que nos sentemos a charlar, porque si no, entonces, mira, lo más probable es que me contraten menos. Entonces, si vos pones impuestos a las exportaciones, esto parece mentira, pero si nosotros no saldamos esta discusión y la Argentina masivamente se para de manos frente a los impuestos a las exportaciones, nosotros no resolvemos el problema de fondo de la Argentina. Argentina, si hay un problema, para ponerle el dedo en la llaga, hay dos problemas, pero uno es que hemos puesto sistemáticamente impuestos a las exportaciones atentando contra la generación de divisas y después nos quejamos que no hay dólares. Y el segundo problema es que hemos emitido sistemáticamente para financiar el déficit fiscal con pesos, entonces sobran pesos. Los dos grandes problemas en Argentina de los últimos 80 años en un solo problema, en una sola charla. Muchos pesos rebalsan por todos lados porque imprimimos sin respaldo, porque gastamos más de lo que tenemos y muy pocos dólares. ¿Por qué? Porque en vez de generar dólares le ponemos impuesto a la generación de dólares. Claro, entonces es un problema político de credibilidad, como dice Kachanowski, ahora le voy a preguntar sobre eso, pero Luis Gasulla tiene una pregunta que sigue, además de la política, las cuestiones de la corrupción y las cuestiones de un gobierno que intenta seguir la agenda aparentemente de Cristina Fernández, Luis. Sí, así es. La pregunta que me gustaría hacer, Hugo, tiene que ver con algo que recién deslizaba Martín y que decía Roberto. El empleo. ¿Quién genera empleo en la Argentina? ¿Quién puede generar empleo en la Argentina? ¿Cómo se genera empleo en un país en el que, ayer lo decía Lipi en la sensacional nota que
que hacía Hugo, que hacíamos en el programa. Aquí mira, sí. ¿Cómo se genera empleo en un contexto en el que cada día quedan más desempleados en la Argentina? Kachanowski. Mira, en Argentina en este momento comparás febrero, el mes anterior a la cuarentena, y el último dato que da la AFIP es de octubre, tenés en blanco 18.000, casi 18.000, 17.000 y pico de empresas menos y 200 y pico de mil puestos de trabajo. ¿Podemos repetir los datos? Porque son importantes son datos duros, digamos. Estos son datos, lo que da la AFIP todos los meses es Sí. cuántas empresas presentaron declaración jurada de aportes y contribuciones que hacen. Sí. ¿Sí? Bueno, uno compara febrero, que es el mes completo anterior a la cuarentena, porque marzo fue en gran parte no hubo cuarentena, pero no importa, tomo febrero contra octubre, que es el último dato que publica la AFIP. Ajá. Hay 17.000 y pico de empresas menos, 17.600, no me acuerdo el número exacto en este momento, y más de 200.000 puestos de trabajo menos. Estoy hablando puestos de trabajo en blanco. Mirás el sector público y no bajó. Claro. Está bien, podrán decir contratamos más médicos o lo que sea, ¿viste? Pero acá nadie crea puestos de trabajo. En el sector privado no se crean puestos de trabajo porque la gente no... Ya antes veníamos con el problema de que nadie quería tomar gente por la legislación laboral, que la legislación laboral que tiene no es el tema de te tengo que pagar el despido. El problema es que yo suponete soy empleado de una empresa. Sí. Entonces me pagan el despido. Sí. Después uno digo, no, pero usted, primero que me miró mal cuando me fui. Segundo, que este celular usted no lo había declarado como que era parte de mi salario. Además, el agua que me daba no la informó. Por lo tanto, ustedes se ríen, pero no hace el No, es juicio que uno se ríe por no llorar, porque no, es así. claro, no, pero vos te puedo asegurar que una pyme es un tipo que tiene una empresa, Claro. tiene una casa, y no tiene tanta espalda para aguantar. Se ese achica, tipo. de nuevo, se achica. El concepto final es, nos achicamos como país, Martín, ¿no? Digo, a ver, cierran Sí, empresas. Dos reglas. A ver. Mira, dos reglas. Número uno, que es la palabra que le quiero agregar a Roberto de lo que dijo recién, es la palabra inversión. En una sola palabra está resumido todo. Argentina tiene, hoy, lo decía Fausto Espotorno el otro día, el capital por trabajador 20% menos de fierros, de máquinas, de capacidad de generar valor, 20% menos de lo que teníamos hace 10 años atrás. O sea que aunque pasemos la crisis y estemos trabajando a full y todos los trabajadores de la economía estén en su puesto de trabajo, estemos todos a full, vamos a ser 20% más pobres de lo que éramos hace 10 años atrás. Y eso solamente se remonta con inversión, con más y mucha inversión en Argentina, pero claro, si el Estado está poniendo en duda que lo privado sea privado, que si quieren venir de vuelta con el artículo, con la Constitución del 49 que ponía en discusión la propiedad privada en la Argentina, y hay gente como Máximo Kirchner, que es candidato a gobernador probablemente dentro de poco y candidato a presidente eventualmente, piensa que tiene que volver la Constitución del 49 y lo dice claramente. Bueno, entonces, si está en discusión la propiedad privada en la Argentina, entonces está claro que es difícil que haya inversión en Argentina. Sumale a eso las dificultades desde el punto de vista institucional para contratar y para despedir, que decía recién Roberto. Te doy un ejemplo. En Australia, el otro día estaba escuchando un experto que hablaba sobre cómo era la legislación laboral en Australia. Él contaba que las pymes no tienen que pagar ninguna indemnización, pueden despedir cuando tienen ganas y contratar cuando tienen ganas. Claro. Porque no tiene sentido. Para una pyme la indemnización puede ser el cierre de la empresa. Hay una mentalidad, cuando se piensa en el derecho laboral, que uno piensa siempre en la gran empresa. Uno dice, no, mirá, claro, es una gran empresa que tiene una espalda, una multinacional que contrata y entonces está queriendo explotar al trabajador y que si lo expulsa al trabajo no le paga. Sí, sí. No, la legislación laboral de la Argentina, muchachos, el 90% del empleo en Argentina viene de las pymes. Vos haces una legislación laboral para apuntarle a la gran empresa y lo que terminás haciendo es perjudicando completamente a la pyme, al taller del barrio, que iba a contratar un pibe de 14 años de ayudante o de 16, porque quiero empezar a discutir ahora la edad a la cual es legal contratarlo, y entonces quiere contratar un ayudante para enseñarle el oficio y no lo puede contratar porque se come un juicio y no sabe de cuánto es, ni de qué manera, ni etcétera. Claro, claro. Martín, y detrás de estos datos, de los datos duros de la macroeconomía, está la gente, está la realidad. Miremos estas imágenes que hoy se difundieron para tratar de interpretar lo que está pasando en la calle. A ver. Esta es una cola de gente pidiendo en una panadería que, por supuesto, como pasan en muchos de estos negocios,
dan lo del día anterior. Lo que ya no pueden poner a la venta lo dan. Muchos lo tiran, pero en este caso, muy solidariamente, esta panadería en la ciudad de Buenos Aires da alimentos. Y se arman colas de gente buscando comida. Ni que hablar de los que abren los tachos, ni que hablar de la pobreza que crece en la Argentina. ¿Kachanowski? Es patético ver esto. Es realmente patético. Sí, o sea, yo no lo había visto nunca. Bueno, ya caminás por la ciudad y ves gente durmiendo en la calle. Ya esto es algo que los argentinos nunca pensamos que íbamos a ver. Ahora, dar vuelta a esto va a llevar mucho tiempo, porque tenés que cambiar valores, tenés que cambiar conductas. Es un trabajo, no es solamente que los economistas lo vamos a poder resolver, es un problema mucho más amplio. Yo diría, Argentina debería estar produciendo alimentos para alimentar a la gente que vive acá adentro y para exportar. Tiene la capacidad de poder hacerlo perfectamente, lo podría hacer, pero sin ningún problema. Lo que pasa es que cuando digo inversiones, ustedes recién estaban dando, creo que Fausto Potorno daba los datos el otro día. Sí. Vamos a traducirlo de esta forma. Fausto es un tipo genial, ¿no? O sea, explica muy bien, pero lo voy a poner de esta forma. En la Argentina estamos volviendo, en vez de tener una cosechadora o una sembradora de esas de última generación, volvimos al buey y al arado, prácticamente. O sea, entonces la productividad por tipo es mucho menor. Un primitivismo, dice usted, ¿no? Estamos Algo primitivo, retrocediendo. un retroceso. ¿Qué están hablando ahora? De restringir la importación de computadoras y de celulares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. En el momento donde el mundo se está lanzando a la productividad a través de todos estos sistemas, además se aceleró por la cuarentena, los tipos te van a encarecer el bien de capital esencial para poder producir cada vez más. Sí, vos sabés, Hugo, que yo tengo datos que abonan esto que dice Kachanowski, y es que en los barrios populares, donde hay comederos populares, Sí. está faltando, por ejemplo, leche. Epa. Ya no hay leche. O sea, estábamos viendo esa carne con grasa, que eso en última instancia se vende, está en los supermercados, pero está habiendo una emergencia en los comedores populares. Emergencia alimentaria, decís vos. Que... Sí, más allá de este título, concretamente están faltando alimentos en los comederos populares. Y eso responde a que se entreguen esas bolsas de alimentos que muchos critican, porque obviamente viene con la etiqueta política del puntero, el dirigente de turno, que se han difundido imágenes, pero que repartan alimentos, ¿habla de lo que vos estás explicando, Federico? Bueno, a ver, es lo que decía Kachanowski. En un país productor de comida que podría estar, digamos, abasteciendo al mundo, que no haya comida en el Gran Buenos Aires, digo, la provincia de Buenos Aires, que además es productora de leche, de verdad que habla, a ver, yo creo que habla de dos cosas. Primero, efectivamente, de que hay hambre. El presidente no lo quiere ver, dijo que no hay argentinos con hambre. Bueno, sí, hay argentinos que tienen que ir a los comedores y en esos comedores, en este momento, por ejemplo, está faltando la leche. Pero también habla de un sistema clientelar donde la gente directamente, digamos, si hasta hace poco recibía toda clase de subsidios, que yo entiendo la gente, digo, pero claro, eso los convierte en dependientes del Estado. Claro. Pero ahora no solamente se trata, digamos, de recibir estos subsidios, sino directamente comida. No Claro. está llegando comida. Entonces, el panorama es bravo, porque Argentina está sin vacunas. Formosa está sin derechos humanos y esto se está extendiendo. O sea, hay una carencia Sí, absoluta de cuestiones fundamentales. Y cuando digo fundamentales, digo comida, derechos humanos y derechos cívicos. Federico, Y atención, perdón. ahora sí, Roberto, pero digo, quiero agregar lo que Lilita Carrió viene denunciando, lo hizo el viernes pasado en este programa, lo sigue señalando, dice que se está armando una tormenta perfecta, el aumento de las retenciones, el paro del campo, la falta de alimentos. Sandra Pita dice, el que traiga la Pfizer a la provincia de Buenos Aires es el próximo presidente. Sin embargo, mientras esperamos las vacunas, porque ahora hay una promesa de 1 millón de vacunas AstraZeneca, pero de nuevo es un titular, no llegan las vacunas Sputnik tal como se habían prometido, pero ahora se denuncian falta de alimentos, ¿no? Y realmente esto es lo preocupante, Kachanowski. Sí, a mí lo que decía Federico, Sí. depende más que del Estado, del puntero político. Claro, absolutamente. Aunque me parece, no te quiero hacer una corrección, sino que digo, es más grave, es muy grave lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que la gente tenga que depender del puntero político para poder alimentar a su familia, es lo más denigrante que puede haber en un país, a mi juicio. Claro. Estaba viendo los datos Primero de...
Sí. No, sí, dale. Martín, sí, Martín. No, perdón, Roberto, termina la idea. No, los datos de indigencia, estaba viendo la canasta básica alimentaria que salió, creo que la semana pasada o una cosa por el estilo, te da que más o menos una persona necesita, para no desnutrirse, 250 pesos por día. Ese es el ingreso que da, explico rápido lo que es la canasta básica alimentaria. Sí. Una persona es indigente cuando no le alcanza el ingreso para comprar una canasta de alimentos que evite que sea indigente, ¿sí? No se puede nutrir adecuadamente. Entonces, cuando hice el cálculo por día, da que necesitas, para no ser indigente, 250 pesos por día para poder comprar las comidas. ¿Ustedes creen que con 250 pesos te alimentas sin desnutrirte? No. No estoy haciendo una crítica al INDEC, yo creo que la Baña no está haciéndolo. Razonando. Pero la verdad, eso es para una persona, después lo tenés que proyectar a una familia, etcétera. Claro. A mí me parece que con 250 pesos por día comerás a la mañana y a la noche y no desayunás. Totalmente. Y hablando de alimentos, ahora mientras ya te escuchamos, Martín, tu respuesta, la preocupación por el aumento de las retenciones nos lleva a hablar con Ricardo Burjaile. Entiendo que está conectado y le preguntamos que hay el campo está en pie de alerta por esta situación. ¿Qué es lo que puede pasar, Burjaile? Gracias por el contacto. Hola, buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué puede pasar? ¿Qué de lo mismo, digamos, ¿no? Más del mismo. Es historia que ya conocemos todos. Si los problemas se hubieran solucionado subiendo impuestos, subiendo derechos de exportación, no hubiéramos tenido problemas hace mucho. A las pruebas me remito. Claro. Si uno toma toda la gestión del gobierno de Néstor y Cristina, en concepto de retenciones, el campo ha aportado más de 100.000 millones de dólares en los 12 años. Digo bien, 100.000 millones de dólares. Alguno podrá corregirme por ahí algún número. Este año solamente en trigo y maíz, a los valores actuales, va a poner 1.500 millones de dólares, ¿sí? Y en soja, hay que sacar la cuenta, más o menos 50 millones de toneladas, se queda casi con 170 dólares por tonelada de soja, ¿no? Entonces, estamos alrededor de 6.000 millones de dólares, si puedo sacar más, los 7.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cifra escalofriante. Entonces, es más de lo mismo. ¿Con qué excusa dicen esto? Porque es una excusa. Están hablando de desacople de precios internacionales a precios locales. La pregunta que yo le haría a Martín y a Roberto, que buenas noches, que no los saludé, es si ellos han visto que estos mismos precios internacionales que rigen en el mundo, en Estados Unidos ha causado algún revuelo con la inflación, porque debiera tomar las mismas medidas que Argentina si se le dispara la inflación. Y si no es así, uno tiene que entender que en la Argentina están pasando otras cosas, por lo cual rondamos el 4% mensual de inflación. Entonces, yo creo que habría que mirar un poco lo que estamos haciendo nosotros y no, como dicen algunos hoy del Frente para la Victoria, que estamos importando inflación. Me parece que eso es... Ese es un dato interesante. Primero Kachanowski responde. No, agrego a los ejemplos que estabas dando, Ricardo, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, todos productores de alimentos, no se me debo estar olvidando de alguno otro. Hola, sí, falta Holanda, Brasil. el principal productor de alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos también tendrían que ponerle derechos de exportación en Estados Unidos. ¿Te imaginas en Estados Unidos anunciando derechos de exportación a la producción? Porque es el primer productor de soja, Estados Unidos, ¿no es cierto? Segundo es Brasil y tercero es Argentina. Tendrían que ponerle un derecho de exportación del 35%. Es inimaginable. ¿Sabés qué otro país está discutiendo? ¿Sabés qué otro país está discutiendo en estos mismos momentos en el mundo subir los derechos de exportación a la soja y a otros productos? ¿Quién, Martín? Rusia. Mirá que... Bueno. No es casualidad, no es casualidad. Claro. El modelo argentino no es casualidad. Nosotros traemos qué casualidad viene la vacuna rusa. El conjunto de políticas que estamos pensando son las que están pensando los rusos. La forma de fijación de precios, las ideas que vos cuando escuchás, ayer tenía una discusión en redes sociales con una persona que yo le decía en un momento que esta idea que tenía de cómo había que regular los precios en Argentina era el modelo venezolano. Y entonces
me decía, no, esa es una chicana barata que a todos ustedes le dicen Venezuela, ustedes no sé qué habrá querido decir, pero bueno, a todos ustedes le dicen Venezuela. Entonces le digo, mirá, es que yo estuve en Venezuela, vos no... entonces le googleé, hay una ley en Venezuela que se llama Ley de Precios Justos, que es increíble, porque es el modelo que tienen muchos kirchneristas en la cabeza de cómo tendría que funcionar el mercado. Cuando hablamos de castrochavismo, ¿no? Cuando hablamos, Burjaile, cuando hablamos de un modelo que parece... Bueno, Hilda Molina también lo dijo en este programa. Eso es lo que está detrás, en definitiva. Y ahora el gobierno ruso, en todo caso, con el interés sanitario, pero no sé si no hay un interés político. ¿Burjaile? Yo creo... la verdad es que hablar de esto es... copiar estos modelos, uno tiene que pensar, si nos vamos a... Argentina tiene que definir qué modelo a qué modelo quiere pertenecer, si a un modelo capitalista o a este, vamos a llamarle socialismo siglo XXI, que no sabemos lo que es, qué significa. Y en el modelo capitalista lo que se hace es generar renta para generar inversión, para generar utilidades a las empresas, reinversión y empleo. Claro. Porque yo aparte quiero decir una sola cosa. Cuando hablamos de, en el caso de la soja, valor FOB, eso es allá afuera, que no es el valor de los productores argentinos, uno toma referencia en dólares, porque te imaginás el mundo tomando referencia de pesos, los valores, es tragicómico. Pero hoy el dólar vale 150 pesos, el dólar real, no el virtual, que es el oficial. Es decir, que cuando uno toma el tipo de cambio, el precio, tenemos que aplicarle un desdoblamiento cambiario. Por lo tanto, no es la cuenta que puede hacer el señor o el televidente que nos está escuchando, que $200 son, por 150 son 30.000 pesos. No. $200 por 80 y pico son 17.000 pesos, y a esos 17.000 pesos le aplico los derechos de exportación, y sobre eso recién el productor va a cubrir los costos de la cosecha, pagar impuestos y vivir, porque claro, tiene que vivir también el productor, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno tiene que mirar y cuantificar el daño que produce, porque hoy la disparada de los precios tiene mucho más que ver con la falta de política macroeconómica, con una política monetaria, porque no han parado de imprimir billetes, que con un problema de la producción. Yo simplemente razono, Hugo, hay dos eslabones muy débiles en todas las cadenas, el primero y el último. El primero es el productor y el último es el consumidor, que no tienen defensa porque están sujetos a las reglas del mercado y son las reglas del mercado. Claro. En el medio, el que más gana es el Estado. Pero el Estado está mirando para el costado porque se va a llevar 4.000 millones de dólares adicionales respecto al año anterior y le dice al primer eslabón, che, vos tenés que poner más plata, pero mira para el costado y también se quiere llevar con esta suba de retención. Sí, perdón, Martín. No, más grave, Ricardo, te iba a agregar un comentario de lo que dijiste del Estado, porque ¿no les parece a ustedes una pantomima que las imágenes que vos mostraste, Hugo, recién de la gente pidiendo comida por la calle, sí, se den en Argentina y al mismo tiempo el gobierno tenga un ministerio que gasta plata en comprar comida para comedores, cuando el mismo gobierno le pone entre 30 y 50% del precio de un bien son impuestos? ¿No es una tremenda pantomima? O sea, el gobierno que te prende el fuego, después te reparte los matafuegos. Vos le decís, mirá, no me prendas el fuego directamente, dejá que antes que te metas vos, ya está mejor, no te metas. Porque vos te metés, le cobrás impuestos, le terminás cobrando impuestos a los alimentos directamente, generás menos producción de alimentos por las retenciones que cobrás del otro lado del mostrador, y después generás un organismo absolutamente corrupto que paga la comida más cara que en un supermercado para repartirla a un comedor, que ya es la emergencia, y que en la pregunta que puso recién Federico demuestra que ya estamos en la emergencia de la emergencia, porque ya ni siquiera el comedor tiene los alimentos. Pero eso está todo mal. El comedor no tiene ni el comedor. Claro. La gente tiene que poder comprar la comida en la casa. Sí, comedor en las escuelas, por supuesto, porque los chicos tienen que estar en las escuelas. Comedor en el trabajo, por supuesto, porque la gente tiene que estar trabajando. Pero ¿qué es esto de tener el Estado armando una pantomima de comedores populares donde tiene que ir la gente a comer? Esto es una aberración. Claro. Esto es una aberración total. Le quitan la dignidad a la gente. La gente tiene que trabajar.
y tiene que estudiar y tiene que poder pagarse su plato de comida. Y el Estado no le puede estar cobrando impuestos a la comida de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador hacerse el solidario repartiendo comida que tuvo que comprar y encima pagando sobreprecio. Y Martín, permitime que te agregue, porque ahora Luis Gasulla tiene el aporte de la denuncia contra el ministro Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, justamente por el tema alimentos, porque esto no se termina en lo que vos planteás. También hay una investigación ya en marcha de la justicia por, compras directas, empresas marcadas a dedo. Luis Gasulla. Sí, porque hubo lo que hoy ingresó en tribunales es una denuncia de la Fundación Apolo que tiene que ver con violación de ética pública. Más allá de si hubo o no sobreprecios, lo que está semiprobado es que desde el Ministerio de Desarrollo Social, en la Navidad pasada, se distribuyó por 49 millones de pesos el pan dulce peronista. El pan dulce peronista que lo distribuían los integrantes de la Cámpora. Esto claramente está... no está permitido, está la ley de ética pública que está violada porque el Estado no es el partido político. Por eso lo denunciaron al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien en este momento recibió una buena noticia también porque el fiscal Guillermo Marijuán pidió su sobreseimiento sobre el tema de los alimentos, diciendo que los precios que se compraban los alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social eran prácticamente los mismos que indica la SIGEN. Eso va a ser apelado, todavía no está finalizada la historia, pero mientras tanto Arroyo recibió una denuncia porque no tuvo ética al distribuir estos pan dulces peronistas. Claro, esto me parece que es una barbaridad, ¿no? Porque el pan dulce peronista es una forma de captar la simpatía de sectores que están pasándola muy mal. Burjailde, Kachanowski, Martín Tetaz. Digo, me parece que no está bien y está correcto que se lo investigue judicialmente, Kachanowski. A ver, a mayor cantidad de regulaciones, mayor intervención del Estado, o sea, mayor poder de un tipo que tiene una lapicera para decir este vive, aquel muere, mayor corrupción. Esto es inevitable, ¿sí? No vamos a encontrar el país con corrupción cero. Lo que sí tenemos en Argentina es la corrupción que no es prácticamente, digamos, no se la toca. Es estructural o sistemática, sí. Porque lo del pan dulce peronista me remite a lo que contaban mis padres, digo. No, a ver, de nuevo, ¿no? La zapatilla con el logo, la bolsa de alimentos con la etiqueta del dirigente. Me parece que eso es denigrante para un sector de la población. Burjailde, ¿cuál es su opinión? Lo mismo que ustedes. Porque en realidad ese es el pan dulce peronista que lo paga la sociedad argentina, digamos, ¿no? En Formosa se reparten cuadernos, a fin de año se reparte la sidra y el pan dulce de Gildo, ¿no? En una bolsita con la cara del gobernador. ¿Ah, sí? ¿Se reparte eso? Cuaderno con la cara del gobernador. Pero en realidad eso lo pagamos todos los argentinos, porque eso no sale del bolsillo. Yo acepto que si un político quiere hacerlo y quiere repartirlo, que una ponga donación de una empresa que pueda tener el logo, o una donación privada de un particular o de un funcionario que la pone en su bolsillo, claro. Pero en realidad lo que pasa es que la concepción política que tienen hace que la necesidad de que todo el mundo tenga que comer de la mano del funcionario, del político y del Estado. Claro. Entonces, cuando vos no tenés sector privado o un sector privado que hace 12 años aproximadamente que no genera empleo, porque todo lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para que a la gente le rinda mejor el salario con los magros salarios que hay. Pero no estamos diciendo cómo controlamos la inflación, porque yo escuchaba algunas cuestiones con la carne, con todo lo que está pasando. La verdad que he escuchado muchos disparates, ¿no? Había uno que decía que había que bajar, todo el mundo tenía que bajar el 10% el precio, el Estado. Es una cuestión de voluntarismo que todos sabemos que en el mundo esas cosas no existen. Claro. El problema real es la caída del poder adquisitivo de la sociedad, la falta de empleo, y que este gobierno sigue cometiendo el mismo error que cometió durante 12 años. Subsidia la oferta y no subsidia la demanda. Entonces termina mucha gente que tiene poder adquisitivo teniendo un subsidio de parte de quien tiene mucho menos recursos de quien es subsidiado por parte de este gobierno. Correcto. Vía retenciones y vía todo lo demás. Ricardo Burjailde, muchas gracias por este contacto. Gracias, hasta luego. Un buen fin de semana para los tres. Igualmente, igualmente. Claro, la preocupación es por qué, en definitiva, en medio de la pobreza llega el asistencialismo como un mecanismo de rescate, cuando la Argentina además está endeudada
con el exterior. Y hoy el presidente Alberto Fernández se comunicó con Macron, quien dijo que le va a dar una ayuda frente a esta deuda externa. Kachanowski. Sí, a ver, Macron no sé qué puede hacer, puede hablar con la gente del fondo para que tal vez lo que logren es postergar los vencimientos. Un peso no va a venir. De nuevo, no pensemos que los créditos externos son sustitutos de las reformas estructurales que necesita la Argentina. Acá pensamos que porque nos dan un cheque, ¿sí?, conseguimos con un bono conseguir plata, entonces no tenemos que hacer la reforma impositiva, la reforma del Estado, la reforma laboral, tener una moneda, en fin, todo lo que hay que hacer en la Argentina. Entonces, yo no pongo, la verdad que no tengo ninguna. Además, Argentina, como decía, dije varias veces, Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde 1956 que entró hasta ahora. Y nunca resolvimos ningún problema. De manera que no es con el fondo donde está la solución. Martín. Yo perdóname, ¿te puedo terminar? Disculpame, pensé que habías terminado, Roberto. Vuelvo sobre la inflación, pero para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando y cómo el gobierno trata de desviar la atención de un problema serio. Ustedes saben que hoy en día la mayoría de la gente, o muchos, pagan con las aplicaciones de los celulares, o con la tarjeta de crédito, o hacer transferencia bancaria. O sea, usas menos el físico, ¿estamos de acuerdo? Sí, el billete físico. El billete de mayor denominación en Argentina es de 1.000 pesos. En noviembre de 2019 había, estoy dando un número redondo, 250 millones de billetes de 1.000 pesos. 250 Sí, millones. hoy hay 750 millones de... Bueno, a fin de... de diciembre o de enero, no me acuerdo el día. Se multiplicó por 3. Se multiplicó por 3 prácticamente. Ahora, vos fíjate que si el billete de mayor denominación, estoy hablando de un solo billete, que vale $6, nada. Sí, pues son $6. El billete de mayor denominación aumentó en 4 veces o 3 veces y pico cuando se usa mucho los pagos por... Eso te está indicando el grado de desborde monetario que hay en la Argentina y la cantidad de mercado negro que hay por la carga impositiva que hay en la Argentina también. Correcto. Martín. Sí, y la deuda más importante, Roberto, finalmente este año la tomó el Estado a través del Banco Central con los bancos, con la plata de la gente. O sea, esa emisión, piensen ustedes que el Banco Central emitió el año pasado 2 billones de pesos, con 12 ceros. Son 2 bases monetarias, básicamente. Emitió toda esa plata para pagar el déficit fiscal. Y para que eso no reviente en inflación, 2/3 partes de esa masa de plata que emitió, la volvió a absorber con las famosas LELIQs. ¿Vos te acordás, Hugo? Las famosas LELIQs con las que Alberto le iba a pagar a los jubilados. ¿Vos te acordás, no? Sí, claro. Bueno, finalmente no le pagó nada a los jubilados, lo recortó a los jubilados, ese aumento del 20%, bien gracias. Y lo que iba a reducir de las LELIQ la multiplicó por 3 prácticamente al tamaño de las LELIQ que hay. Y esencialmente las LELIQ son plata que toma el Estado de los plazos fijos de la gente que ponen los bancos. Porque los bancos compran las LELIQ con la plata de los plazos fijos. El mecanismo es muy simple. La gente va, forma su plazo fijo, hace su plazo fijo con la plata que tiene, y el banco, como no hay demanda de crédito privado para ninguna actividad en Argentina prácticamente, la plata esa se la presta al Banco Central. Y el Banco Central se da vuelta y se la da al Tesoro. Entonces, centralmente lo que hay es a ver si Macron nos presta 1.000 millones o nos perdona o interviene para hacer un acuerdo con el acuerdo, para hacer un acuerdo con el Club de París y que nosotros tengamos que hacer un desembolso menos este año. En realidad, el problema central es el endeudamiento enorme que está tomando el propio Estado con el sistema financiero a través del Banco Central con el mecanismo de las LELIQs. Cuidado con eso, porque esa es una bomba latente de inflación que está metida bajo la alfombra. Hacemos un punto ahí. Está Claudio Loser desde los Estados Unidos. Él trabajó en el Fondo Monetario Internacional, conoce estos detalles y queremos tener su visión. La preocupación por la deuda externa, este anuncio de apoyo por parte del gobierno francés al gobierno argentino, ¿aliviana esto en términos reales o es otro anuncio para la galería, como se dice, de parte del gobierno? Loser, gracias por este contacto. Muchas gracias de estar con ustedes y en tan excelente compañía. Bueno, yo diría lo siguiente.
este apoyo que presuntamente le dio la señora Merkel primero y ahora el presidente de Francia, hay que mirarlo con pinzas. O sea, miremos qué pasa en Europa. En Europa están balanceando, por un lado están emitiendo, están apoyando, pero por el otro lado tienen preocupación por sus propias finanzas en países que se lo pueden permitir. O sea, yo creo que es un poquito para la galería. Por la galería, yo creo que está bien y estoy seguro de que Francia, Macron va a apoyar a la Argentina, pero no hay que leer demasiado. No es que Macron va a decir, miren, olvídense del personal del fondo y entonces nosotros vamos a decidir. Creo que la cosa es un poquito más, digamos, no tan blanco-negro. Claro, un poco más compleja, pero el gobierno francés, cuando dice que apoya, ¿significa en las relaciones o significa algo más, digo, concreto? Bueno, acá había varias discusiones, porque por otro lado está toda la discusión de la asociación de la Unión Europea con el Mercosur. Entonces le dirá, te estoy apoyando, pero mijito, si querés que andemos bien, mejor arreglar las cosas y los líos que tenés adentro respecto de esta relación bilateral de estos bloques comerciales. Yo creo que es decir, miren, nosotros tenemos entendimiento de la Argentina, no estamos en contra, vamos a apoyarlo, pero no quiere decir de que se van a mi juicio, no es que se van a salir de la línea general para apoyar específicamente a la Argentina. Perdón que sea así. Sí, no. Muy importante escucharlo. Seguramente Kachanowski y Tetaz tienen preguntas para hacerle, Loser, pero una última de mi parte es, ¿cómo se ve a la Argentina desde ahí en esta alianza, entre comillas, sanitaria con el gobierno de Rusia, con una política típicamente kirchnerista, de un Estado intervencionista? ¿Cómo se mira eso desde allí para el gobierno argentino, para el actual gobierno, para con el actual gobierno? Sí, tienen que entender que mi descripción está influenciada por mi opinión. Claro, bueno, eso es lo que buscamos. No puedo dar un juicio totalmente desvinculado de eso. Yo creo que, por supuesto, el hecho de la vacuna rusa es un problema. Acá no se tiene confianza respecto a la vacuna rusa, aunque hay evidencia de que está funcionando mejor de lo que se pensaba, que tiene características especiales. Yo creo que ese tema no es problema. El problema es que si uno mira la vacunación que tiene la Argentina como porcentaje de la población, incluso respecto de otros países latinoamericanos, está muy, muy atrás. Y en ese sentido se ve que hay un problema. O sea, Chile, Uruguay, que tienen situaciones complicadas también, están muchísimo más avanzados y eso tiene un impacto. Respecto de las políticas kirchneristas, de alguna manera es como decía el gran científico Einstein, la locura es hacer siempre el mismo experimento y creer que uno va a tener resultados diferentes. Yo creo que eso es un poco lo que se está viendo. Yo creo que esta preocupación, o sea, control de precios para el campo, todo tipo de control a las empresas, es algo que han tratado de hacer y que siempre ha llevado a la Argentina a menor crecimiento. Martín Tetaz tiene una pregunta, Loser, para hacerle, por favor. Acá me porto bien. Sí, Loser. Buenas noches, ¿cómo le va, Loser? Le quería preguntar si usted cree... Bueno, acá yo soy team verano, así que por suerte estamos disfrutando el calor y no le envidio el frío para nada. Y ya que estamos con la metáfora del frío y del calor, la chance de que llegue algo de efectivo con el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional está más cerca de la temperatura que tiene usted allá o de la que tenemos nosotros acá. Perdón, si está más caliente o más fría la relación. Claro, si es más fría,
si hay chance de que venga dinero o no del Claro. Fondo Monetario. Yo creo que la cosa está funcionando despacito. Yo creo que el personal del fondo está asustado con lo que se está haciendo en términos de las políticas económicas, pero se está empujando fuerte y yo creo que el fondo tiene total interés de cerrar con la Argentina. Y sería un programa, a mi juicio, donde el año 2021 no sería el de ajuste, sino que sería después. Pero hay que ver, como dicen, el diablo está en los detalles. Y uno puede cantar en forma general, mirá, ya estamos cerca, nos queremos mucho, pero cuando se empiezan a ver las cosas... Estoy hablando de experiencia. Sí. Ahí empiezan las dificultades y yo creo que... Correcto. Pero por el lado del fondo y por el lado de la señora Georgieva yo creo que hay buena predisposición. Permítame, Loser, que Kachanowski tiene otra pregunta para hacerle, por favor. ¿Qué Roberto. tal? ¿Cómo va? Muy bien. Lo que me preocuparía es que efectivamente el fondo nos preste más plata para seguir haciendo populismo, ¿no? O sea, claro, Sí, nos enterramos más. Yo estoy tratando de mantener una posición neutral. Yo creo que el fondo le puede prestar algo de plata dentro del mecanismo de ayuda para por el COVID, o sea que le puede prestar algo, pero no estamos hablando de cantidades terribles. Yo lo que creo es que el fondo le va a decir, muchachos ahora, o chicas, ahora ustedes les corro las obligaciones, no me las tienen que pagar a partir de fin de año 2021, sino que me las tienen que pagar, digamos, corriéndolo varios años, pero en términos de plata nueva, uno puede pensar quizá algo que suena a mucho en Argentina, que son 2.000 millones de dólares o algo así, pero en el total de las cosas no es una cantidad tan grande. Yo creo que eso puede ser, pero no estamos hablando de las cifras equivocadamente altas que se dieron a partir del 2018. Federico Andajasi, tenías una pregunta. Sí, a ver, yo creo que hay un ejemplo bastante gráfico de la situación económica y sobre todo, digamos, de esta relación con el Fondo Monetario Internacional y con la deuda en general, que es el caso de YPF. YPF, para ahorrarse 413 millones de dólares, la verdad es que va a terminar pagando muchísimo más, ¿no? ¿Esto no es gráfico de cómo la Argentina está tomando sus deudas? Lamentablemente tenemos la experiencia que no se me puede olvidar cuando el gobierno de Néstor Kirchner le pagó al fondo, cuando no había demasiada condicionalidad, y devolvió plata al 3% y se fue a Venezuela a pedir prestado al 10%, que en ese momento era mucho. Yo creo que eso es lamentable y más que sonar a falta de conocimiento, suena a, en el mejor de los casos, a picardía oficial, o por no usar una palabra más fuerte. Correcto. Loser, la última, ¿se ve con preocupación o cómo se mira desde Estados Unidos la actuación del gobierno en materia económica, ya fuera del acuerdo? Yo diría, muy regular. O sea, hay todo un problema, una gran discusión entre lo que sería las cuarentenas, cerrar, no permitir movimiento y todas esas cosas, donde, o sea, no hay una sola verdad, pero claramente la experiencia que uno ve y que es lamentable es que no se ha manejado bien, por lo menos en los últimos 6 meses, que ha sido bastante grave. Empezó bien. Por supuesto, la Argentina, el número de contagios es número 12 en este momento. Había llegado al 8 porque Europa se empeoró,
pero no hay una visión positiva del manejo económico. Para mí, y yo creo que para todos los economistas que vemos la Argentina desde afuera, todo el ataque al campo, al ataque a las exportaciones y cosas parecidas son reflejos lamentables de una falta de visión económica de crecimiento, con la preocupación del ministro Guzmán en el día a día y en las finanzas. En eso no lo critico a él, pero fundamentalmente hay una preocupación respecto de cómo se está manejando económicamente la Argentina. Claudio Loza, gracias de los Estados Unidos este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, gocen del calor mientras nosotros nos preparamos para una nevada mañana. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! El otro clima que se está viviendo en Estados Unidos, frío, pero bueno, una vacunación mucho más importante que la nuestra, el plan de vacunación. Creo que en 2 meses las vacunas en Estados Unidos van a estar en las farmacias ya disponibles. Martín, ¿una última consideración tuya? No, bueno, me parece, yo no coincido ahí con Roberto respecto de que no nos presten. Yo creo que la situación argentina es muy delicada en el corto plazo y cualquier ayuda que venga de afuera alivia la necesidad de financiamiento monetario. A mí yo estoy muy preocupado con que ya me parece que no hay más margen para seguir emitiendo en Argentina, que rebalsó mucho el vaso y que realmente, más allá del manejo sanitario, que comparto lo que decía Loce recién, que fue un desastre en la Argentina, pero el manejo de la economía fue incluso peor y me preocupa mucho que cualquier ayuda que pueda llegar a la Argentina en este momento, si bien es cierto el planteo que hace Roberto, que seguramente va a ser para hacer más populismo, eso no lo vamos a poder evitar. Me parece que prefiero que hacerlo al populismo con la plata de otro, digamos, sería en este caso la del fondo y no tener que hacerlo con la nuestra o emitiendo, que nos va a afectar bastante más. Con la inflación. Martín, sí. A ver, suponete que nos prestan dólares. Esos dólares hay que transformarlos a pesos. O sea que van a hacer esto. Van a venir los dólares, si vienen, lo poco que venga. El Banco Central los va a poner en las reservas, va a emitir pesos y después los va a rescatar con la LELIQ, con lo cual vamos a estar en la misma. O sea, no te pienses porque nos presten dólares. Si vamos a decir, mirá, son dólares para pagar deuda y estás refinanciando, claro. Pero si es para financiar gasto... Está bien, los puede usar a los dólares para aumentar la oferta interna sin necesidad de acumular reservas y de esa manera compensa un poco, viste que el precio relativo del peso depende de cuántos dólares haya también. Entonces, acá el problema que tenemos, como decía yo más temprano, es que nosotros hicimos las 2 cosas peores. Emitimos un montón de peso que no quiere nadie y tomamos todas las decisiones para que entren menos dólares y para que se exporte menos. Pero bueno, si pueden entrar un poco más de dólares, compensa un poco eso. ¿Pero vos pensás que van a recibir los dólares y los van a vender en el mercado para tomar pesos? Y es una posibilidad, porque están muy cortos de dólares. Ya cualquier necesidad de dólares que te requieren las empresas, por ejemplo, para importar y todo lo demás, lo tienen que hacer probablemente con dólares. Cansado porque es viernes. Al final del día el dinero es fungible, ¿no? Me parece que estás cansado porque es viernes, Martín. Martín, gracias por este contacto, gracias por este tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, claro, Kachanowski tiene una visión, pero la economía es diversa, lo que pasa que es de problemas cada vez más agudos, ¿no, Kachanowski? Ahora vamos a hablar, seguramente, nos vamos a referir al tema Formosa, vamos a hablar con Félix Díaz, el líder QOM, acusó a Pietragala de querer hacerlo militar para este gobierno, una acusación muy dura. Vamos a ver lo que nos cuenta Félix Díaz y después vamos a hablar en instantes con Norma Morandini. Está escribiendo un libro, está en Córdoba, acaba de llegar desde España, tiene una visión muy interesante que volcó en gran medida en una nota muy interesante que está publicada en lanacion.com. Luis Gasulla, los datos sobre Formosa, a partir de los videos que se conocieron de los diputados de Juntos por el Cambio, demuestran que hay centros de aislamiento, donde incluso hay personas con test ya negativos que permanecen allí, no sé si, privada de su libertad, no sé si expresarlo de otra manera que sea más correcta, pero las personas dicen que no pueden salir pese a tener un resultado negativo, y esto lo están denunciando el equipo de Waldo Wolf, entre otros, ¿no? Sí, así es, Hugo. Esta situación empezó a modificarse con la llegada de los diputados de Juntos por el Cambio. En realidad se empezó a modificar con la difusión periodística en los medios nacionales, y el gobernador Gildo Infran empezó a autorizar que los
formoseños puedan cumplir la cuarentena en sus domicilios, algo que nosotros desde acá casi como que no entendemos porque lo tomamos como natural, pero allí era que tenían que estar en una cárcel en la que directamente en estos centros de aislamiento, que te digo, parecían una cárcel, pasaban entre 2, 3, hasta 4 semanas, un mes encerrados, incluso sin saber el resultado. Sí. Y por otra parte, hoy en radio Mónica Frade dio un dato espeluznante. Los niños menores de 5 años eran obligados a hisoparse. No, y además las condiciones en las que estaban. Está Félix Díaz con nosotros, la comunidad indígena que él dirige, un dirigente que además se ha manifestado siempre reclamando por su pueblo. Lo tenemos en línea y le queremos preguntar, usted dice que lo obligan a militar a favor de este gobierno. Cuénteme cuál es la situación primero de la comunidad que usted representa y cuál es la situación que vivió cuando recibió la visita de Pietragala. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Sí, la verdad que nosotros tuvimos esa experiencia muy desfavorable de lo que nosotros pretendíamos, de poder entablar un diálogo con funcionarios nacionales, porque dependemos de la Secretaría de Derechos Humanos, claro, de la cual funciona nuestra institución como Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. En esta reunión se concretó el día 3 de febrero a las 14 horas en la oficina del secretario de Derechos Humanos. Estuvo presente la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, con su jefe de gabinete, Alejandro Marmoni, y el jefe de gabinete de Horacio Pietragala, el señor Nicolás Rapetti. Entonces, nuestra ansiedad de que nos diera una buena noticia, porque más de un año que estábamos esperando que nos que en la gestión anterior, y lo primero que nos dijeron que no existimos, que todo el trabajo que venimos realizando es algo ficticio, que no estaba en regla ante el Estado, legalmente no nos corresponde reclamar ese espacio porque fue toda una mentira que nos hizo la anterior gestión. Y después empezó a relatar la militancia de la Cámpora, que siempre está con los pobres, que camina en los barrios, que saca los trajes de oficina para relacionarse con la gente. Empezó a contar su militancia, cosa que a nosotros no nos interesa porque todos militamos en la causa de la cual nosotros llevamos adelante el reclamo de la gente, porque venimos reclamando la habilitación de nuestro espacio, porque hace un año que no pudimos ingresar porque no teníamos autorización de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos cerraron la oficina, cerraron los GD que nosotros teníamos como usuario, borraron las contraseñas, sacaron el internet, cortaron la luz, bloquearon el teléfono de la oficina. Y cuando yo intenté ingresar en el mes de enero, me sacaron a los empujones y tuve que sentarme ahí en la puerta exigiendo respuesta al secretario de Derechos Humanos, cosa que nunca pasó. Y me llamó el jefe de gabinete, el señor Santiago Cafiero, y le delega la responsabilidad al señor Chino Navarro para que resuelva ese tema. Y después de eso fuimos a la oficina del Chino Navarro en la Casa Rosada y que nos transmitió de que la postura de Pietragala, según el señor Chino Navarro, que era que la indígena no dependía de la Secretaría de Derechos Humanos, dependemos del INAI. Entonces nos sorprendió esa respuesta de que Pietragala no quiere reconocer los derechos indígenas como derechos humanos, porque para eso está el INAI. Félix, acá mis compañeros tienen preguntas, pero para que quede claro, por un lado le dijo Pietragala que ustedes no existen, que el reclamo de ustedes es inexistente, y por otro lado sí, le habló de la Cámpora y de la necesidad de que militen a favor de ellos. ¿Eso entendí? Sí, así es, porque después del discurso que él hizo la apertura de la reunión, habló de todo eso. Entonces habló de la gestión anterior que dejó pata para arriba al país, que hay mucha pobreza,
Entonces hay que reconstruir este país, pero tenemos que trabajar con ustedes. Ustedes tienen que militar nuestra causa. Ah, le dijo eso, ustedes tienen que militar la causa kirchnerista. Exactamente, la Cámpora especialmente. La Cámpora. Porque dice que la Cámpora es la voz de los sin voz, la voz de los pobres. Entonces nos pide eso. Si ustedes se suman con nosotros, les daremos todos los recursos que usted necesita para que trabajen, para que el gobierno anterior no vuelva, porque es un gobierno para los ricos y no para los pobres. Esto es muy grave lo que usted está diciendo. O sea, si ustedes militan a favor de la Cámpora o del gobierno, le dan. Si no, no les dan. Permítame que voy a incorporar a Norma Morandini. Está con nosotros, nos damos también este gusto de hablar con ella. Y ella habló en una nota que está en La Nación sobre esta cuestión de la obediencia. Norma, buenas noches. Acá Félix Díaz. Buenas noches, Hugo, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Un saludo enorme. Estamos sorprendidos, Norma, porque Félix Díaz, quien está conectado, líder de la comunidad Cuon, una de las más frágiles de la Argentina y excluida, está señalando que desde el gobierno le dijeron que tienen que militar a favor de ellos, si no, no le van a dar nada. ¿Cuál es tu mirada, Norma? Conozco Félix, puede dar testimonio de todo el trabajo que hicimos junto a la comunidad cuando yo dirigí el Observatorio de Derechos Humanos. Y me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no quedarnos en la anécdota y quedarnos analizando lo que dicen los funcionarios y sí desnudar de alguna manera lo que significa esto. Es decir, que invocar a los pobres da derecho, sufrir da derecho. Es decir, en una democracia, si no definimos el deber ser, después no podemos entender las distorsiones que se van provocando. Entonces, lo que ha pasado en esta obediencia, el deber a obedecer, que es incompatible con una sociedad democrática. En la democracia somos todos iguales, por definición, por garantía constitucional, y porque somos libres, tenemos el derecho a tener juicios, a pensar libremente y no repetir como si fueran consignas, y por eso cuesta tanto hoy tener un debate como sucede en una democracia desarrollada, que es un debate de argumento, un debate de ideas. Lo que está describiendo Félix, porque él tiene una larguísima historia de violación de los derechos humanos con su comunidad. Él, es decir... lo ha sufrido en carne propia, ahora, sí. Por eso, entonces, yo creo que lo que se cuenta es nada más que confirmar algo que es una distorsión democrática de un grupo que tiene todo el derecho de pensar como quieren, pero que se han apropiado de una filosofía como es la de los derechos humanos, que precisamente está definida por su universalidad. Claro. Los derechos humanos no son la violación que se cometió en la dictadura. Eso precisamente porque se violaron los derechos humanos en la dictadura, Argentina, como le pasó al mundo después del nazismo, nos dimos una filosofía jurídica, que es la que está en la Constitución, que tenemos todos derechos solo por la condición de personas. No es los gobernantes buenitos que nos distribuyen los derechos y si les adherimos y si somos disciplinados y cumplimos órdenes, vamos a recibir las ventajas del Estado del que se han apropiado. Porque esto es gravísimo. No solo se han apropiado de una concepción que desnuda el carácter antidemocrático que tienen, porque, es decir, a mí me cuesta mucho argumentar sobre cuestiones que son obvias. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que nace de las cenizas del nazismo, el mundo sensato se da a sí mismo una normativa para el nunca más. La dictadura argentina nos dejó una idea que es ajena a nuestra tradición política autoritaria, que es
que los derechos humanos connotan con la vida. Claro. Ahora, Connotan con la Norma, libertad. Federico Andajasi quiere sí, preguntar, por favor. Yo quería agregar algo, quiero subrayar algo porque no quiero que pase inadvertido. A ver, lo que dice Félix Díaz es gravísimo por más de un motivo. En principio, porque el propio secretario de los Derechos Humanos, al tener esta conversación con Félix Díaz, está violando los derechos humanos. Es una violación flagrante de los derechos humanos. Decirle a un dirigente de una comunidad que no se le va a dar ninguna ayuda si no, se los vota o no se los apoya, es una violación a los derechos humanos, es someterlos al hambre. Claro. Es someterlos al hambre. Yo me gustaría saber, Félix, si usted tiene esta percepción, si usted no sintió que se estaban violando los derechos humanos de su comunidad al extorsionarlo directamente. Lo de Pietragala es una extorsión que, insisto, implica una gravísima violación de los derechos humanos. ¿Norma? Bueno, decir, ¿por qué se violan los derechos humanos? Porque lo grave es que es un funcionario que preside la Secretaría de Derechos Humanos. Yo digo que si él nació en la ESMA, uno tiene que tener respeto y compasión. Ahora, eso no lo exime a él de cumplir con su obligación constitucional y la función que cumple. ¿Qué función cumple el secretario de Derechos Humanos? Velar, garantizar, cuidar, estar atento de todos los lugares donde se violan los derechos a la integridad. Tiene la obligación como funcionario de que se cumplan, no al revés, ¿no es cierto? Norma. Tiene la obligación. Por eso digo, hagamos el esfuerzo porque el desafío que tenemos hoy es no decirle al otro sos mentiroso, sino argumentar con los hechos, con las leyes, con la Constitución, por qué se está tergiversando un valor que para los argentinos hemos incorporado en nuestra Constitución, porque se entendió que ahí estaba la normativa que nos iba a proteger del autoritarismo, que nos iba a proteger de este deber a obedecer de la dictadura, que en estructuras militares uno manda y los otros obedecen, pero que en una democracia no puede haber obediencia, no puede haber obligación de Félix Díaz, por favor. De lo que nos define persona, que es la dignidad, la posibilidad de discernir qué es bello, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué daño, principios elementales. Con nuestras acciones. Permítame, Norma. Permítame que quiero preguntarle a Félix, por favor, también su opinión sobre esto que estamos hablando. Sí, la verdad que para nosotros es humillante que nos dijeran esto, porque somos los más vulnerables de la sociedad. Años de postergación desde el inicio de la democracia, nunca tuvimos ese respeto que nos merecemos, como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, que se reconoce la preexistencia y el mismo Estado es garante del respeto que deberíamos tener. Porque en esta puja electoral no estamos metidos en la campaña electoral porque somos pueblos indígenas, tenemos legislaciones propias, por eso la humillación que nos hace esta persona es indignante. Si él tiene moral, que renuncie, porque no puede ser que nos traten como objetos, no nos consideran como sujetos de derecho, porque realmente si esta persona continúa con esta función, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué podemos esperar si un funcionario actúa de esta manera, Félix, ¿no? Sí, así es. Espérenme un instante, ahora volvemos. Está Norma Morandini conectada, está Félix Díaz, el líder QUOM. Le agradecemos mucho a Kachanowski este contacto, nos iluminó desde la perspectiva económica. Un detalle, si quieres, sobre este tema que estamos hablando, en el que estaba participando Roberto. A ver, lo que escucho, más que un desvío, Norma, me parece que esto es un delito. Un delito porque en realidad es plata del contribuyente, son fondos públicos que se establecieron en el presupuesto con un destino específico. Y viene alguien y dice, no, yo te lo doy para que uses para financiar mi campaña política. Eso es un delito. Te lo doy si haces lo que yo te digo. Claro, pero eso es un delito, pero estoy usando un fondo público para hacer campaña política. Sí, permítame, Norma, permítame que me matan si no voy a la tanda y en instantes hacemos un cierre y una conclusión con todos ustedes. Gracias. El
líder QOM, Félix Díaz, denunciando que Pietragala le dijo que tienen que militar para ellos, si no, no reciben ningún beneficio. Y está Norma Morandini. Norma, ¿esto qué significa? ¿Puede cambiar? ¿Tiene que haber una denuncia para que se modifique algo que puede ser presumible de un delito, en este caso? Mire, yo creo que ¿qué nos ha pasado? No hemos hecho pedagogía. La política ha eludido su responsabilidad de hacer pedagogía política. Entonces se han instalado, por eso insisto en las tergiversaciones más que en los delitos. Hay un grupo que se ha apropiado de la democracia y tiene una concepción de poder que cree que los votos son los que legitiman y me votan, entonces gano las elecciones y por eso me habilita a hacer lo que quiero. Cuando es realidad, nosotros tenemos un sistema de gobierno republicano con una constitución que ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos, de modo que el Estado argentino, no los gobiernos, el Estado argentino, sea el gobierno que sea, está obligado a garantizar lo que son los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la salud, todo lo que se viola permanentemente y además se viola ya en el concepto de tergiversar y decir que esto es una democracia electoral. Entonces, en el caso de los QOM, también hay que decir que el INAI, la ley dice que tienen que tener delegados elegidos por las comunidades indígenas. Lo de Félix Luna debe ser una de las pocas comunidades donde Félix ha sido elegido democráticamente por su comunidad. Gracias, Norma Morandini. Gracias, le agradezco el contacto. Estoy pasado de tiempo. Félix Díaz, ustedes van a hacer una denuncia sobre esto en una línea, si es tan amable. Discúlpeme por el poco tiempo. Sí, nosotros vamos a consultar a los abogados que tenemos y veremos qué acción pueden tomar respecto al tema. Muchas gracias a ambos. Gracias por este contacto. En instantes hacemos una conclusión aquí, mira. Se quedan con lo que el día se llevó Mariana Arias y todo un gran equipo para ese programa. Nosotros volvemos el lunes a las 9 haciendo, mira, gracias por todo.